Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. Hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre los agujeros negros y los agujeros de gusano. Que muchas veces pensamos que es lo mismo y que de hecho podría ser lo mismo, pero entendamos un poquito cuál es la diferencia. A ver, si nosotros en este momento quisiéramos salir de la Tierra, tendríamos que tener una velocidad por lo menos de 2 kilómetros por segundo para que ese cohete pueda salir al espacio. ¿Por qué? Porque esa velocidad está determinada por la gravedad que tiene la Tierra. Y así pasa en cualquier parte del universo. Es decir, que entonces nosotros decimos, bueno, entonces si salir de la Tierra necesito una velocidad de 2 kilómetros por segundo, entonces ¿cómo hace uno para salir del Sol, que es mucho más grande, o para salir de Júpiter? Obviamente tenemos que incrementar la velocidad. Esto lo digo ¿por qué? Lo digo porque finalmente, si analizamos el Sol lo que está haciendo es permanentemente irradiando energía. Esa energía tiene que tener una velocidad lo suficientemente grande para poder salir de esa estructura o de esa masa que es el Sol, que tiene una fuerza gravitacional muchísimo más alta que la que tiene la Tierra. Tan alta es la fuerza gravitacional del Sol que de hecho pues tenemos todos los planetas girando alrededor del Sol, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que la Tierra no se fugue en el espacio? Lo hace el hecho de que tenemos una masa que nos está dando una fuerza que nos permite estar ahí todo el tiempo y así a cada planeta le va dando lo que le corresponde. En esa ecuación, uno lo primero que tiene que entender entonces es que cuando un sol deja de emitir la suficiente energía y se empieza a envejecer, entonces ya esas partículas no empiezan a salir y lo que hace el sol es como cuando tú te vas envejeciendo, que te vas hinchando. Entonces ese sol se empieza a agrandar y se empieza a apagar. Y en la medida en que se va agrandando, se vuelve en una estrella gigante, pero que finalmente cuando ya no da más, esa estrella de alguna manera explota, ¿no es cierto? Pero cuando explota, esa energía que podría irse para el espacio, parece que se volviera una energía invisible. Y en esa energía invisible es cuando se crean los agujeros negros. ¿Por qué? Porque la energía está pero no la vemos, ¿no es cierto? Es una energía atrapada. Y cuando esa energía está atrapada, entonces lo que uno ve, cuando mira un agujero negro, es que uno ve como un espacio donde no hay nada en el fondo, ¿no es cierto? Pero hay como un halo, como el que tienen los santos, esa aureola que está bordeando ese agujero negro. Y en ese caso pasa todo lo contrario. Digamos, ese espacio que se crea no está generando energía hacia afuera, sino que se convierte ya, es como en una aspiradora. Y todo lo que pase se lo va devorando, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver que estos agujeros negros se van chupando, por eso cuando un sol explota, irremediablemente todos los planetas y las lunas que están alrededor de esos planetas, irremediablemente también van a colapsar. Primero porque pierden la energía de esa fuerza vital, ¿no es cierto? Y lo segundo porque digamos que el sol mismo se los va a devorar. Ese concepto del agujero negro, digamos, la primera vez que se postuló en 1916, y luego Einstein hizo una disertación muy importante sobre esto, y de ahí fue donde él descubrió la teoría de la relatividad. ¿Y por qué viene la teoría de la relatividad a ser importante en esto? Porque digamos que las simulaciones que hacía Einstein es que cuando tú eres atrapado por ese agujero negro, ¿no es cierto?, la velocidad a la que entras, ¿no es cierto?, de esa aspiradora que te está chupando, es una velocidad tan grande que en vez de viajar en línea recta, tú empiezas a viajar en línea curva. Y ahí es donde uno tiene que empezar a entender una cosa que es bien importante, y es que, digamos, la relación espacio-tiempo, en la medida en que la velocidad es tan alta, se pierde, y entonces ya recorres un espacio en un tiempo que dentro de nuestro pensamiento humano no es lógico. Nosotros hoy en día nos montamos en un avión, viajamos a 900 kilómetros por hora, a un lugar que queda a 1800 kilómetros, llegamos en 2 horas. Pero resulta que cuando ya la velocidad que tú adquieres es una velocidad que ya no te permite viajar en línea recta, sino que vas haciendo como una curva, todo ese concepto se pierde. Y entonces aquí viene lo más interesante. La ecuación es muy sencilla.
tú podrías entrar a un agujero negro, ¿no es cierto? Estar 5 minutos metido en ese embudo tan, me imagino que es una montaña rusa que no, ni nos la imaginamos, pero si llegaras a salir de ese agujero negro, posiblemente podrías salir 200 años antes o 200 años después, porque el concepto de tiempo cambia. Lo que es importante entender es que el descubrimiento fundamental es que la gravedad determina la velocidad, y al determinar la velocidad, la gravedad es la que te permite hacer la ecuación espacio-tiempo. De hecho, dicen que hay un sitio, pues obviamente todo esto es hipotético, pero los científicos también lo plantean, de que hay un sitio dentro del agujero negro en donde tú estás como en una especie de limbo, lo que llamaban el purgatorio, en donde tú estás en ese estado, pero no estás ni en el presente ni en el futuro, estás en el no tiempo. Y cuando uno hace esas ecuaciones es muy complejo, porque entonces uno dice, ¿cómo así que yo me puedo volver 200 años en el tiempo? Entonces, si yo me devolviera, estarían vivas las personas que yo conocí. Y eso te lleva a una ecuación mucho más compleja de entender, y es que cada momento de tu vida es infinito. ¿Por qué? Porque quiere decir que en estos momentos que tú estás viendo esto, es un momento que se repite y se repite y se repite y se repite. Es decir, de alguna manera tú podrías encontrarte contigo mismo en una época anterior, viviendo un momento exterior específico. Y puede ser determinante hasta 15 minutos antes o 15 minutos después. Entonces es una ecuación muy compleja para nosotros entender. De ahí viene el tema de la cuarta dimensión, porque finalmente nosotros hablamos de que vivimos en 3 dimensiones, que es lo que vemos. Ahora, esos agujeros negros, pues se supone, y ya lo dije yo, se supone no, son estrellas que finalmente se terminan apagando. Pero resulta que hay un agujero negro en el centro de la galaxia que es muchísimo más grande que cualquier agujero negro, que cualquier estrella que se haya explotado. Y bueno, digamos que la tranquilidad es que está a 50 millones de años luz de donde nosotros estamos. En cada galaxia hay un agujero negro. Hasta ahí uno podría llegar, pero vienen lo que llaman los agujeros de gusano. Entonces los agujeros de gusano, de alguna manera uno podría decir, ¿se parecen? ¿Son lo mismo? Tal vez sí, tal vez son lo mismo, pero para los seres humanos, digamos que la ilusión de poder viajar en el tiempo o poder entrar en un espacio del universo y salir a otro espacio del universo, pues nos es muy atractiva. Entonces se ha planteado hipotéticamente, y digo esto hipotéticamente porque no se han tomado fotos todavía de un agujero de gusano. Es un agujero negro mucho más pequeño que se utilizaría más como un atajo. Es decir, yo voy de aquí para Europa, me tengo que montar en un avión 10 horas, pues resulta que de pronto hay un atajo por donde el avión se mete y resulta que el vuelo ya no dura 10 horas, sino que dura media hora. Entonces digamos que la ilusión es que hayan unos agujeros negros, que llamaríamos agujeros de gusano, que te permitan entrar y te permitan salir a otro lugar, teniendo en cuenta que la ecuación, como es mucho más pequeño, no te va a trastornar el tiempo en la manera en que te lo trastornaba de 200 años o de 100 años. Puede ser de 2 años, y ahí viene la teoría de los paralelos, ¿no es cierto? En donde básicamente tú te puedes meter por un agujero, el otro se puede meter por otro agujero y la otra persona podría llegar al mismo sitio, pero 3 meses antes o 3 meses después. Todo esto es, digamos que algo que lo estamos empezando a explorar, digamos que los postulados matemáticos y las ecuaciones dan, pero realmente ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a tener cosas muy concretas. Primero que todo, un agujero negro no es una ruta para nada segura, porque nada que entre a un agujero negro, por lo menos en nuestra forma orgánica, sobrevive. Llega a un punto en que se puede aplastar, o sea, no existir. Luego, dentro de nuestro sueño dice, tal vez un agujero de gusano nos permita hacer eso que soñamos de viajar y llegar más rápido, pero obvio, hay que pagar las consecuencias de eso y entender si ese llegar más rápido significa alterar el tiempo. Finalmente quedaría un postulado, que creo que es el que básicamente nos podría llegar a suceder en el futuro, ¿no es cierto? O que creo que es también el que podrían utilizar los seres extraterrestres si partimos de la base de que, por ejemplo, decimos que los egipcios tienen una conexión con Orión
que es una constelación que está muy lejana, y que existe una ruta, o por lo menos crear una ruta, para uno poder viajar a Orión más rápido. Tal vez ellos encontraron ese camino, pero lo que es más importante es entender una cosa. Por lo menos tenemos claro, digamos, el concepto. Una vez que tú tienes claro el concepto, entonces a ti te dicen, bueno, y entonces hagamos una máquina del tiempo. Y uno dice, pues entonces ¿cómo la hago? ¿La hago en forma de nevera? ¿La hago en forma de televisor? No, digamos que ahí está el postulado. Lo que tenemos que recrear es un agujero de gusano. Pero un agujero de gusano que no sea tan grande como para que altere, digamos, lo que en un momento dado podría ser el concepto tiempo. Es decir, yo necesito un agujero de gusano en donde yo me meto, ¿no es cierto? Quiero viajar a otro lado del universo o quiero viajar dentro de la misma Tierra y yo me meto y salgo en una ecuación de tiempo donde mi vida siga siendo una vida lógica y progresiva. Ahí viene el postulado. Digamos que el concepto de la máquina está hecho. ¿Cómo crear la máquina? Digamos que hipotéticamente está hecha. Tenemos el agujero negro que es súper gigante, tenemos el agujero de gusano, pero si los seres humanos pudiéramos crear una máquina que se asimile a un agujero de gusano, podríamos entonces crear una máquina que sin alterar el tiempo, porque creo que a nadie le interesa alterar el tiempo, nos permita desplazarnos en el universo de una forma controlada. Ese es el reto y yo creo que esa es la diferencia que de alguna manera nos podría tranquilizar.